Buenas tardes a todos. Shalom, Dios les bendiga. Nuevamente aquí juntos compartiendo una palabra de parte del Señor para tu corazón. Espero que esta palabra sea de gran bendición como lo está haciendo para mí. Dios trajo esta palabra una madrugada, Dios me despertó y me dijo: Elizabeth, las cosas se hacen a mi manera. Y eso quedé meditando un rato en esto, y luego a la mañana cuando me levanté, Dios me dio esta palabra de 2 de Samuel capítulo 6, desde el versículo 1 al versículo 16. Quiero que lo leamos juntos porque es una historia es muy entendible. Quisiera que lo leamos y luego compartimos un poquito más de ella. 2 de Samuel capítulo 6, desde el versículo 1 al 16. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba desde la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, con salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio el rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Bueno, creo que esta historia es muy conocida, y Dios ponía esta historia porque, como ustedes pueden ver, hay 2 sucesos. Hay un llamado de David. David tiene la necesidad de buscar el arca. El arca representa la presencia de Dios. Dice que era como una caja de madera cubierta en oro. En ella había elementos, pero no vamos a hablar en sí del arca, sino de cómo fue trasladado el arca. David sabía que estaba la presencia de Dios y él la quería a la presencia de Dios muy cerca. ¿Quién no quiere la presencia de Dios muy cerca? David era un hombre muy sabio, buscaba algo muy interesante, muy importante y vital, que es la presencia de Dios. Y es lo que necesitas tú y yo cada día de nuestra vida. David buscó de una forma quizás incorrecta. David dice que fue a buscar junto a los hombres, junto cantores, músicos, buscó todo lo mejor según lo que él pensó que podía ser lo mejor, y habla de un carro nuevo. Pero se sorprendió David. ¿Por qué? Porque en el traslado dice que iban trasladando el arca,
y los bueyes dice que tropezaron y Usa extendió su mano. Al extender su mano para querer sostenerlo, dice que Usa cae muerto. ¿Qué pasó aquí? Es una historia trágica y drástica en la que David se sintió muy triste y a su vez tuvo temor. ¿Pero qué pasó? ¿Saben ustedes que en el libro de Números, capítulo 4, versículos 5 y 6 y el versículo 15 en adelante, habla de cómo debía ser trasladado el arca? Y específicamente dice que el arca no dice nunca que tiene que ser trasladado en un carro nuevo, sino que debe ser trasladado por medio de hombres, por medio de levitas, de los de las familias de Coat, los descendientes de Aarón, y había toda su forma y jamás podía ser tocada el arca con una mano, como Usa lo hizo. Entonces Usa rompe las leyes de Dios. A veces tenemos muy buenas intenciones, pero las buenas intenciones nos hacen tomar malas decisiones. No siempre todo lo que parece que es bueno o creemos que es la mejor forma o como lo haríamos así puede funcionar de la mejor manera. No siempre quiere decir que es lo que a Dios le agrada o lo que Dios está pidiendo. Y en este punto yo me quiero detener porque quiero hacerte pensar cómo tomas tus decisiones o cómo organizas las cosas. ¿Lo llevas a Dios como el que bendice tus proyectos o es Dios quien organiza y enfoca tu vida? A veces cargamos en un carro nuevo, en nuestro carro de la vida, a Dios y le decimos, vení, subite y bendecime a todo lo que yo estoy haciendo. Pero el enfoque en este principio que hoy el Señor nos está queriendo traer a nosotros, las cosas no funcionan así. Las cosas son como Dios las dice y Él nos guía a tomar decisiones y hacer cosas y eso Él bendice porque esa es su voluntad. Es un tema delicado. Hay veces que planificamos muchas cosas, pero Dios no está en el asunto. Incluso a veces hacemos cosas para Dios y Dios no está en el asunto. Yo quiero llevarte hoy a que puedas meditar, a que podamos hacer las cosas como Él manda que las hagamos y cuando Él manda que las hagamos. David tuvo una segunda oportunidad. Dice que el arca, al tener temor, lo lleva a la casa de Obed-edom. Obed-edom es bendecido por la presencia de Dios y dice que todo lo que había era bendecido él y su casa porque la presencia de Dios estaba con él. Entonces David dice, no, esto yo quiero, yo sé que la presencia de Dios tiene que estar aquí. Entonces otra vez, pero ya va en otra forma, ya no fue en su manera, en su forma, con un carro nuevo, sino que esta vez llamó a los levitas, llamó a todos los que tenían que trasladarlo como debía ser, y llamó a músicos y adoradores, y llevó todo para hacer sacrificios cada 6 pasos, y es como que se enfocó según los planes y los designios de Dios, las cosas que Dios, como Dios las había descrito en su palabra, en la ley. Y dice que este viaje fue todo un éxito. Trasladaron el arca. Pero aquí yo veo otra cosa muy importante y hermosa. Dice que David se puso un efod de lino. El efod de lino era la vestimenta de los levitas. Pero no quiso ser un levita, es lo que se sacó y lo que en esta palabra nos está mostrando es que él se sacó el manto de rey y dijo, yo me voy a humillar. Porque yo en este momento acá el único rey, el único jefe, el único señor, lo único que interesa es la presencia de mi Dios. Entonces dice que él se saca, no dice que él se saca su capa de rey, pero dice que él se pone vestiduras de lino, de un efod que era de lino. Y dice que David se presenta y empieza a adorar con todas sus fuerzas. Cuando yo leía este pasaje fue algo que me llamó la atención. En la primera vez que él trae el arca,
dice que adoraban con instrumentos, danzaban y se gozaban. Pero en esta hacen un hincapié en que David danzaba con todas sus fuerzas, con todo su ánimo. Él vino con otro corazón, con un corazón de entrega, de decir, las cosas, Señor, se hacen a tu manera. Y es precioso porque desde allí viene la bendición de David y de su casa. Pero hay otra cosa, un detalle muy interesante al final de esto que yo pude leer en el versículo 16, y habla de Mijal, su esposa. Y dice que su esposa lo critica por la forma en que él se humilló y en la forma en que él estaba adorando, en una forma extravagante, por decirlo de alguna manera, quizás no con toda la formalidad que debería ser la formalidad de un rey. Pero dice que David dice, no me interesa, solamente me interesa adorar como él merece ser adorado. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces estamos y tenemos este corazón de David de poder reconocer que necesitamos humillarnos, que necesitamos decir nos equivocamos algunas veces, tenemos que pedir perdón al Señor, volver a intentar como Él lo intentó, hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, y aún así podemos recibir críticas? Hay un párrafo que leía que decía, si te miran desde la ventana de la superioridad, que no te interese. Hay veces que te miran desde arriba y te dicen, pero escúchame, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a...? Eso es cosas de tiempos antiguos. Esas son tradiciones antiguas, esas son cosas que se hacían antes, ahora las cosas se hacen así. No tengas temor de humillarte delante de Dios. El arca de Dios es lo más valioso que puedes tener. La presencia de Dios es el mayor tesoro que puedas tener. Pero hay condiciones. David tuvo que humillarse. David tuvo que doblegarse, hacerse vil, a lo mejor quitarse todas las coronas, los mantos, todo, y decir, Señor, a tu forma. Siendo el rey lo hizo. Yo quiero animarte a ti a que tú también tomes la decisión, sabiendo que hay una palabra, como dice en Marcos, dice que todos aquellos que se humillaren serán exaltados. Sabes que la exaltación mayor la tenemos en el Señor. Nuestro llamado es a consagrarnos más, a buscar más de Él y que se haga su voluntad en su manera, a su manera. Quiero que guardes este párrafo en tu corazón. Todo lo que estés pensando, planificando para este tiempo, soñando, puedas ponerlo delante del trono del Señor y le puedas decir, Señor, ¿esto está en tu corazón? ¿Esto es voluntad tuya o es mi plan? No quiero llevarte en mi carro y yo manejarte a ti, porque no funciona así. Que el Señor te guíe con sabiduría en este tiempo, que son tiempos complejos. Son tiempos en que la sociedad te quiere llevar a lo que es actual, a lo rápido, a lo espontáneo, a la no búsqueda de Dios, a lo que parece que todo funciona. Si todo funciona, Dios está en eso. No siempre toda puerta abierta es una puerta abierta por Dios. No siempre. Hay puertas que se abren para ver cómo está tu corazón y que puedas sopesar al Señor y decirte, esto es lo que quiero, aunque esto a ti te parezca bien. Hay momentos en que el Señor te va a decir, no avances. Y puedes hacerlo, no tengas temor, no avances. Y hay momentos en que el Señor te dice, ahora, y ese es el momento de actuar. Realmente anhelo en mi corazón que esta palabra sea de ánimo para ti, que sea de fortaleza para tus debilidades, que el Señor se haga fuerte en ti si estás llenos de temores. Renuncia a los temores, pídele al Señor, Señor, quita todo temor de mí. Quiero avanzar y hacer tu voluntad. Quiero avanzar y cumplir las cosas como tú me las dices, como tú me estás guiando. Aún muchas veces de los que puedan mirarte desde la ventana de la superioridad. Dios te bendiga en gran manera y camina con el Señor. Es la mejor opción en tiempos como este y es la única que nos queda a los íntimos. Dios te bendiga.